simplemente estoy como un colaborador este semestre. Sin embargo, tenemos que regirnos a la programación que él tiene para esta asignatura, que es una programación clásica, ¿ya? Esta programación pues ha venido dándose a lo largo de todo este tiempo y funciona muy bien, ¿ya? Funciona muy bien. Y también un segundito, todavía quieren seguir ingresando. Creo que en la otra sala no he compartido la pantalla. Bueno, ahora sí, en esta ya está compartida la pantalla. Bien. Entonces, en ese sentido, jóvenes, necesito que reprogramemos las sesiones, ¿ya? Reprogramemos las sesiones. El primer parcial para el paralelo, este es el paralelo A, pero vamos a basarnos en el paralelo B porque es posible que se dé examen el mismo día y se dé el mismo examen para todos, ¿ya? Para los dos grupos. Así es que vamos a adecuarnos a la programación que tiene el paralelo B, que no hay mucha diferencia con mi programación, así es que simplemente lo vamos a analizar desde ese punto de vista, ¿ya? El primer parcial está programado para el sábado 5 de marzo, ¿ya? El segundo parcial para el sábado 16 de abril, el tercer parcial para el sábado 28 de mayo, la entrega de proyecto el 11 de junio y el examen final el 14 de junio. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, jóvenes, voy a pedir que, bueno, esos días nadie debería tener choque de horarios, porque justamente hemos coincidido todos los horarios para que ningún grupo tenga un choque respectivo, como ustedes se han debido dar cuenta, ¿ya? En ese sentido, entonces, esta es la nueva programación y lo que va a entrar en el primer parcial es lo más habitual, no sé si está por aquí. Tienen que leer el libro de Jiménez Montoya, los capítulos del 1 al 12. El examen va a ser mixto, va a ser una parte teórica que va a contemplar estos capítulos y lo que tendríamos, el resto va a ser de los capítulos de, permítanme, ¿dónde está? Aquí está. A ver, vamos a ver si este es. Los capítulos de cargas y análisis de estructuras para el hormigón y el método de los estados límites, ¿ya? Entonces, esa sería estamos todavía con tiempo, ¿ya? Tenemos todavía un gran recorrido para ver esto de lo que es análisis de estructuras, principalmente de dos métodos. Así es que vamos aquí, así que hoy vamos a discutir los métodos de análisis estructural para el hormigón armado. Primeramente vamos a hablar extensamente sobre diferentes métodos de cálculo, ya sean cálculos que se realizan manualmente o que se realicen mediante computador. Antes de iniciar, ¿tienen alguna consulta adicional? No sé si está claro todo. ¿Jóvenes? ¿Sí? Nos podemos continuar, ¿no? Vamos a colocar antes de clase. Okay. Vamos a tener siempre presentes. ¿Se ve la presentación, no, jóvenes, en ambas salas? Sí, se ve, señor. Okay. Bien. Han llegado hasta este curso y pasando por materias formativas bastante particulares en nuestra carrera, ¿no? Como es el caso de, empezando de las estructuras isostáticas y terminando en las hiperestáticas, ¿no? Que el anterior semestre han llevado hiper 1 y ahora están llevando hiper 2, ¿no? Entonces,
Bien, si se dan cuenta es un largo recorrido. Es un largo recorrido para llegar a este punto, ¿ya? De lo que es el análisis estructural para el hormigón armado. Pero ahí surgen varias dudas también. ¿Qué método utilizo? ¿Cómo calculo? ¿Qué programa voy a utilizar? ¿Cómo voy a calcular? ¿Estará bien mi resultado? ¿No estará bien mi resultado? Etcétera. ¿Se han preguntado eso alguna vez, jóvenes? ¿Me pueden responder? Sí. Creo que es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Porque al final el objetivo de nuestra práctica profesional es eso, ¿no? La de diseñar estructuras de hormigón armado. Podría decir en un 90%, ¿ya? Yo desde que he salido profesional he diseñado 2 estructuras metálicas y una de madera. Todo lo demás ha sido hormigón armado, entonces podríamos decir que va a ser el material con el que más se van a encontrar, ¿ya? Después he hecho algunas verificaciones especiales y les voy a dar un pantallazo general, por ejemplo, de madera laminada encolada, ¿ya? Por ejemplo, estructuras de mampostería de piedra, ¿no? Por ejemplo, iglesias. Ya saben que me dedico a eso, ¿verdad? Entonces, tengo algunas situaciones bastante particulares sobre el cálculo estructural. Y justamente el posgrado que hice fue el de análisis estructural, así se llama la maestría que hice, ¿no? Análisis estructural de construcciones. Entonces, ahí fue donde vi la gran diferencia y vi la necesidad. Fue saliendo un poquito, ustedes saben que soy transversal, ¿no? Que trato de siempre salirme del tema con temáticas que se relacionan con nuestra carrera y que también nos ayudan a entender un poco más allá la ingeniería estructural. No me voy a salir del tema de hormigón armado, pero sí les voy a explicar varios métodos, ¿ya? Y vamos a ver un caso de estudio entre uno de esos métodos que les voy a preguntar qué harían ustedes en esos casos, por ejemplo, ¿ya? Así que, bueno, y siempre voy a complementar, obviamente, con nuestro libro base, ¿no? Que es el del ingeniero Miguel Muñoz. Siempre voy a ir tratando de extraer, porque también tiene buena información, diría que bastante buena, en lo que se refiere a esto, ¿no? A lo que es hormigón armado. Ya habíamos visto cargas, les he dado la parte teórica de lo que, de un documento que ustedes deberían empezar a dominar, porque la nueva norma boliviana seguramente va a tomar ese documento y lo va a apropiar, se va a apropiar de ese documento para que nuestra norma de cargas se consolide, ¿ya? Entonces vale la pena tener conocimiento con a qué nos vamos a enfrentar en un futuro. Pero no queda ahí, ya sabemos estimar cargas, seguramente ya han hecho ejercicios con el auxiliar de la carga de tabiquería, etcétera, etcétera. ¿Y qué viene después? Bueno, seguramente uno se preguntará, ¿ahora qué hago con toda esa información, tanto de la parte del material, ustedes saben muy bien el material, y la parte de las cargas? ¿Qué voy a hacer con eso? Bueno, cualquiera de ustedes diría, pues, me voy al programa SAP, me voy al CIPE, me voy a ETABS, me voy a cualquier otro programa. Puedo anunciar miles de programas. Estructuras. Ahora que está algo de moda y es bien interesante, por ejemplo, es gratuito, el OpenSys. El OpenSys, que es un código abierto donde ustedes pueden programar, ¿no? Actualmente estoy desarrollando una tesis con un muchacho de otra universidad justamente sobre el OpenSys. Él está comparando el OpenSys con el SAP 2000, con el ETABS, con el robot, para ver si realmente es el OpenSys un programa con el que podamos validar nuestro avance, ¿no? Estructuralmente. Entonces, existen muchas herramientas, pero vuelvo a preguntar y la pregunta, ¿no? Aquí quisiera colocar el acertijo, ¿no? Acertijo, ¿cuál? ¿Qué hacemos? Entonces, para eso he preparado estas diapositivas que tal vez nos ayuden a comprender por qué camino tenemos que ir y qué camino
necesitamos conocer desde un punto de vista primero de proyecto. ¿A qué me refiero con proyecto? Verificaciones nuevas. Y después con un objeto de verificación para estructuras antiguas o existentes. Pero, ingeniero, ¿cuándo nos vamos a topar con estructuras existentes? Pues en La Paz tenemos más de 1 millón de casos en el cual nos vamos a topar con estructuras existentes. Si no, vayan a ver las laderas, los problemas patológicos que están apareciendo actualmente producto o por causas muy diversas. Y a eso voy a apuntar el día de hoy, mostrándoles algunos ejemplos, bueno, un ejemplo en particular y haciéndoles pensar qué es lo que van a hacer con su vida posteriormente, porque de verdad es algo interesante, porque te deja atónito las situaciones en las que te puedes encontrar. Entonces, comencemos hablando un poquito del cálculo estructural, que en sentido estricto dice, y Jiménez Montoya lo explica muy bien, el cálculo de una estructura consiste esencialmente en comprobar que se satisfacen las condiciones de equilibrio de esfuerzos y de compatibilidad de deformaciones. Seguramente los que han llevado hiperestáticas conmigo se acuerdan de un dibujito que yo hacía relacionando todos los caminos que sigue el cálculo estructural y que tiene que ver con las leyes constitutivas, las leyes de los materiales, las leyes de las compatibilidades de deformaciones, etcétera, ¿no? Entonces, para que el hormigón justamente funcione de esa manera, se tiene que cumplir también estos objetivos. ¿Ya? No cambia nada. No cambia nada el hecho de que sea metal, madera o hormigón. Que tiene situaciones particulares es otra cosa. Que tiene comportamiento heterogéneo en un caso como es del hormigón por la constitución de sus materiales es otra, ¿no? Sin ir lejos, la madera. La madera tiene un carácter anisotrópico. ¿Qué significa anisotrópico, jóvenes? ¿Se acuerdan de esa palabra, anisotrópico? Ingeniero, que es homogéneo en todas las partes, en todas las direcciones de la madera, por ejemplo. Eso es isotrópico. Cuando no tiene las mismas propiedades en todos los sentidos. Exacto, cuando no tiene las mismas propiedades en todos los sentidos, y la madera tiene eso, ¿no? Si se acuerdan ustedes bien su curso de estructuras de madera, estamos hablando de un material netamente anisotrópico. ¿Ya? Entonces, el hormigón, por ende, y nosotros lo sabemos, por su constitución heterogénea, pues tendría que tener el mismo comportamiento. Pero se ha demostrado que el comportamiento en las 3 direcciones se asemeja, ¿ya? Se asemeja. Pero el comportamiento no es de carácter lineal, ¿ya? ¿Por qué? Porque es claro que el diagrama tenso deformacional del hormigón va a variar, y es variable, inclusive en el tiempo. No siempre se comporta así, sino que puede tener varios cambios dependiendo de efectos geológicos, por ejemplo, como la afluencia, la retracción. Y la retracción depende íntegramente de sus constituyentes, del cemento. Si se acuerdan su curso de tecnología del hormigón, hablábamos de la interfase que existe entre sus 2 componentes, ¿no? Entre la interfase entre la pasta y el agregado, ¿no? Y los materiales cementantes. Una pequeña variación de agua, por ejemplo, podría existir bastante retracción, mucha retracción, dependiendo del tipo de cemento. Es todo un cuento, ustedes saben muy bien todo eso. Y seguramente lo van a volver a descubrir en los capítulos 1 al 12 del libro de Jiménez Montoya y Menes Montoya. Justamente que habla de eso, ¿no? A ver, pero en su sentido más amplio, dice el texto, incluye también la fase previa de establecimiento de la tipología o del tipo estructural. Un curso que es bastante interesante, un libro yo diría que es bastante interesante y que se los recomiendo, por favor puedan leerlo en su tiempo libre, es el libro de Torroja, Razón y Ser de los elementos estructurales. Bien. Lean ese libro y se van a dar cuenta de muchas cosas que este profesor ha ido descubriendo a lo largo de toda su vida profesional y cómo
él ha utilizado de manera armoniosa el material, el hormigón, por ejemplo, para realizar vastas edificaciones singulares, diría yo, de hormigón, ¿sí? Hablando de una cúpula, una de las primeras cúpulas más delgadas en un mercado, si no me equivoco, en Zaragoza, en España, y el otro una cubierta plegada de hormigón en un hipódromo en Zarzuela, el hipódromo de la Zarzuela, de Torroja. Entonces, él ha entendido el comportamiento del material y como es de conocimiento de todos, si entendemos el comportamiento del material, entendemos todo. Y se hace más fácil el cálculo. Muchos dicen, pero hormigón armado es difícil. Sí, es difícil porque lo haces de una manera mecánica, ¿sí? Porque buscas ejercicios pasados y empiezas a resolver y muchas veces no entiendes, ¿verdad? No entiendes de dónde sale tal número, por qué tiene este número, por qué este. Pero si tú estudias de una manera un poco más sistemática, como lo vamos a ver en este curso, mi objetivo no es tanto hacer ejercicios, ¿ya? Mi objetivo es hacerles entender el comportamiento del hormigón armado desde un punto de vista teórico, ¿ya? Entonces me voy a dedicar más a eso, obviamente con algunos ejemplos adicionales, ¿ya? La tipología juega un papel importante porque tiene que ver con la forma que le vas a dar a la edificación. Si bien, bueno, el arquitecto es el que le va a dar la forma, pero, bueno, nosotros somos los que le damos el esqueleto rígido. Y el esqueleto puede ser bastante interesante, por ejemplo, en otro proyecto que tenemos de grado, ¿no?, que estamos elaborando, estamos haciendo unas vigas, una viga de esta naturaleza, ahí está la columna, y sobre esta, obviamente de hormigón armado, no sabemos cómo saldrá, pero a ver, estamos viendo qué podemos hacer. Ahí están las columnas. Esta luz tiene 15 metros, ¿ya? Y aquí empiezan a salir columnas, ¿ya? Y la edificación viene así, ¿no? El primer nivel, el segundo nivel, hasta un octavo nivel, ¿ya? Entonces, este primer nivel está dedicado justamente a parqueos. Esta altura no es muy elevada, ¿ya? Estamos tratando de que sea 1.5 metros, pero tiene forma de celosía. ¿Celosía en hormigón armado? Claro que sí. Celosía en hormigón armado. ¿Pero qué método vas a utilizar? ¿Vas a articular los nudos? ¿Los vas a mantener rígidos? Bueno, ese es un concepto que nosotros necesitamos salvar, ¿no? En este caso, por la teoría y por el comportamiento del material, necesitamos rigidez en los nudos. Entonces, no puedo articular yo estos nudos, tiene que ir con un tratamiento especial, ¿no? Para que la carga que llegue aquí, por ejemplo, la carga que llegue aquí de las columnas superiores puedan distribuirse en esta viga, porque en realidad no es una cercha, ¿no? Se llama una viga Virendel. Lo que quiero saber es no solamente su capacidad frente a estas cargas verticales, sino frente al efecto sísmico. Quiero ver qué tal se comporta ante un evento sísmico, ¿no? Una tesis bastante interesante, a ver qué resultados obtendremos en los próximos días. Pero el objetivo es este, no solamente aplicado a parqueos, puede ser, esta viga Virendel puede estar arriba, por ejemplo, y tener un salón de fiestas, un salón de eventos bastante grande, ¿no? Bastante grande, y a 15 metros es bastante... Entonces estamos hablando de las defensas de la carrera. Ya. Bien, entonces, la tipología es un concepto que ustedes tienen que manejar muy bien. La elección tipológica depende de un gran número de variables, por lo que resulta difícil tratar esta materia de forma sistemática. En efecto, dice, las variaciones de carácter económico de los productos entre diferentes regiones, las diversas costumbres constructivas, aquí entramos nosotros, muy bien, de los distintos hábitos y conocimientos y experiencias por parte de los técnicos respecto a una u otra solución, hacen que la decisión tipológica sea un asunto, más que un asunto científico, un asunto de oficio íntimamente relacionado con el entorno social, geográfico y político. Aquí, en pocas palabras, te está hablando de la pelea que vas a tener con el arquitecto siempre, ¿sí? Entonces, yo pienso que tiene que primar más el carácter científico, porque lo que hacemos en la universidad es ciencia, ¿no?
prácticamente somos académicos los que trabajamos en la universidad. Y en función de esa base académica que se les brinda, ustedes están predispuestos, por así decirlo, a salir a la vida profesional. ¿Ya? El proceso de cálculo de una estructura se compone normalmente, cualquiera sea el material constituyente de la estructura, de las siguientes etapas. Primero, tú vas a generalizar un esquema estructural. Entonces, tienes un plano arquitectónico y lo que haces son bocetos, ¿no? Imprimes tu plano arquitectónico y empiezas a trazar por dónde van a ir las vigas, por dónde van a ir, dónde vas a colocar las columnas. Y yo siempre manejo mis bocetos, pero esta vez no están por aquí, ¿no? De los planos arquitectónicos que me dan, me siento con mi ingeniero ayudante y empezamos a trazar utilizando resaltadores. Y decimos, bueno, por aquí vamos a hacer la viga, aquí va a estar tal viga, aquí tal viga, esta columna no me gusta aquí, lo voy a traer aquí, ojalá que el arquitecto no se moleste, en lo posible trato de respetar el criterio arquitectónico, porque sí, ese es su trabajo, ¿no? De dar los espacios necesarios, nosotros somos los encargados de la estabilidad prácticamente, del funcionamiento de la estructura, ¿ya? Del funcionamiento estructural. Entonces, la sinergia entre la arquitectura y la ingeniería debería estar presente en todo momento, ¿sí? En todo momento. Hay que tratar de respetar, sí, pero no siempre ocurre. No siempre ocurre. Cuando tú tengas definido el esquema estructural, vienen lo que son las acciones, que son lo que habíamos visto en las anteriores clases, las cargas. ¿Ya? Cargas de todo tipo, sismo, viento, etcétera, 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 lo que ya les había explicado. Y tú vas a empezar a analizar hipótesis de carga. ¿Qué es una hipótesis de carga? Es si ocurre o no ocurre en términos vulgares. ¿Ya? Más adelante vamos a explicar qué es una hipótesis de carga, una combinación de carga. ¿Qué puede ocurrir o qué no puede ocurrir en la estructura? Eso también tú lo defines. Pero aquí ya se limita, por ejemplo, aquí ya en la parte de las acciones, muchas veces se limita a una normativa, ¿ya? Pero no siempre existe una norma, entonces es una referencia simplemente. En lo que se refiere a las hipótesis de carga, sí ya está limitada por una norma. En nuestra escuela, por ejemplo, hablo de escuela porque es una guía que tenemos, nuestro código madre es el código modelo, de donde también nace la EHE y donde nacen los eurocódigos. ¿Ya? Los eurocódigos. En base a la EHE está nuestra actual norma boliviana, la CDH 87, entonces ya estamos restringidos para, por así decir, estimar ciertas hipótesis o ciertas eventualidades que pueden ocurrir en la estructura. Esto se refiere mucho a los eventos. Por decir, justo esta mañana, bueno, yo diseñé un edificio el año pasado aquí en el Prado. Siempre me alabo de eso y siempre me voy a alabar de eso porque es en el Prado. Así es que no siempre tienes el privilegio de diseñar una edificación en ese lugar, ¿no? Entonces, ya, por más de 10 pisitos que sean, pero ya es un edificio en pleno centro. Entonces me dieron la responsabilidad y ellos querían un auditorio en el último nivel. Entonces coloqué una viga. Primero les di dos opciones. Les di una viga, una losa inclinada para que aquí puedan colocar, sus asientos y aprovechen la pendiente natural de la losa, ¿no? Ese es uno. La otra opción era una losa descolgada. O sea, una losa con su viga, aquí otra losa y aquí el apoyo. La solución era realizar una estructura metálica para colocar los asientos en desnivel, ¿no? Entonces, bueno, ellos aceptaron, en primera instancia aceptaron esa solución. Entonces nosotros realizamos el cálculo correspondiente, principalmente de estas vigas, que son vigas altas, tienen casi 1 metro de altura, y 50 centímetros de base. Es una viga fuertemente armada y ya se empieza a comportar como una viga pared.
¿ya? Una viga pared, porque tiene una carga descolgada, no solamente en la parte superior o en el centro de gravedad de la viga, sino en la parte superior también. Entonces, resulta, y eso es real, porque esta mañana me llamaron y me dijeron, ingeniero, en una reunión hemos decidido que ya no queremos esa viga o esa losa descolgada, sino queremos que sea una losa recta. Entonces, yo simplemente, a ver si puedo dibujar bien, me he enojado. Simplemente me he enojado porque es volver a recalcular, o sea, no es que no se pueda, pero ya el contrato, yo entregué el diseño final, entonces yo les dije, bueno, si van a querer un recálculo de esto, no es lo mismo este diseño, que este diseño obviamente es diferente, entonces, bueno, tendrán que cancelar la debida modificación. Entonces estamos en eso, tenemos que llegar a un acuerdo, pero no crean, jóvenes, que al momento de que ustedes diseñen la estructura, se va a respetar todo lo que ustedes han decidido al momento del proyecto. ¿Sí? Eso sería lo ideal, no siempre ocurre. Y es la cuarta o quinta vez que me hacen cambiar diseños por justamente estas razones, no solamente en este edificio, sino en varios, ¿no? Bien. Pero un cliente responsable sabe que si yo hago un pequeño cambio en el cálculo estructural, en la estructura, va a incidir ciertamente en muchos otros factores. Y ese es el error que se comete, y eso es lo que les voy a hablar después cuando vayamos a un análisis más avanzado. ¿Ya? Una vez que tienes las hipótesis de cargas ya definidas, ya el uso definido, etcétera, que tiene que ver con todo eso, te vas al análisis estructural, que es nuestro tema del día de hoy. Una vez que tienes el cálculo estructural realizado, donde prácticamente determinas las solicitaciones máximas más desfavorables, porque en realidad haciendo un análisis estadístico sería, digamos, lo máximo que podría pasar en tu estructura, ¿no? La acción máxima que podría pasar en tu estructura. ¿Ok? Entonces, y eso es algo que, por ejemplo, la norma ACE de cargas, la que les he explicado, delimita muy bien con los niveles de riesgo, por ejemplo. Nivel de riesgo, categoría 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, habla muy bien de esos niveles porque ahí, digamos, de alguna manera delimita el cálculo estructural. Bien, categoría de riesgo es 1, ya, pues no pasa nada. Eso quiere decir que el efecto que va a tener frente a la nieve, el viento, el sismo, el granizo, va a ser mínimo, no va a colapsar tu estructura. En cambio, una categoría de riesgo 4, por ejemplo, de esa normativa, por ejemplo, un hospital tiene que estar en funcionamiento, por lo tanto, su categoría de riesgo es elevada, no solamente por la estructura, sino también por lo que por el funcionamiento que tiene la misma frente a una catástrofe, ¿no? Entonces, ya se está limitando más, se está haciendo más énfasis en lo que es el cálculo de solicitaciones para esos eventos. El cálculo estructural simplemente va a ser una herramienta por la cual vas a poder comprobar las secciones desde un punto de vista de comprobación y dimensionamiento, ¿no? Entonces, ahí está, este es un edificio que hemos diseñado. Bueno, este es una foto. Este todavía no lo están construyendo, así es que he colocado la foto de un edificio cualquiera, ¿no? Pero aquí tenemos la idealización. La idealización, y este sería la parte real constructiva, lo que ya está en funcionamiento. Nosotros llevamos esta idealización, en términos más científicos, sería un modelo matemático. Lo llevamos a la vida práctica. Y la diferencia entre un modelo matemático y hay que controlar mucho el material, cumplir con todos los armados que se realicen en la edificación. Pero de lo contrario, estamos jugando con la seguridad estructural. ¿Ok? Ese es el inconveniente. Bueno, vemos un poquito más allá. Vayamos a ver qué significa cada uno de estos conceptos o de estos pasos. El esquema estructural, que suele, ser una simplificación
de la estructura real a efectos de cálculo, fijando su posición general, forma de trabajo, dimensiones o condiciones de apoyo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo real lo vas a volver en modelos un poco más simplificados. Por ejemplo, la columna está representada por una línea en el espacio, la viga igual, por una línea horizontal. Una losa va a estar representada por un área. Esos elementos que tú estás definiendo es una idealización matemática, ¿ya? Una estructura real, una modelización, una simplificación. Consideración de todas las acciones que pueden actuar sobre la estructura, no solamente físicas, que son las que intervienen en los cálculos, acciones, sino también acciones químicas que afectan la durabilidad de la estructura. Es también necesario en esta etapa considerar las características del terreno de cimentación, tensiones admisibles, posibles asientos, posible agresividad del suelo, etc. Algo que también no está aquí y es muy importante, la temperatura. La temperatura, ¿ya? Juega un papel muy importante en estructuras singulares, por ejemplo. Determinación de las hipótesis de cargas, que son las diferentes combinaciones posibles de todas estas acciones, no incompatibles entre sí, que deben soportar la estructura y que deben elegirse de forma que produzcan en ella los efectos más desfavorables. Finalmente, vamos a un análisis estructural o cálculo de esfuerzos. Momento, importante, normal, torsor, etc. Imaginando la estructura cortada en una serie de secciones características, centros de luces, apoyos, etc., y obteniendo para cada hipótesis de carga, al considerar el equilibrio de las fuerzas y compatibilidad de deformaciones, las solicitaciones o conjunto de esfuerzos que actúan en estas secciones. Dichas solicitaciones no son sino las resultantes de todas las tensiones ejercidas en la sección por una parte de la pieza supuesta cortada sobre la otra parte. Una vez calculados los esfuerzos que pueden ocurrir, que en su magnitud nos resulte proporcionada, por exceso o por defecto, a las dimensiones originalmente otorgadas a las secciones de la estructura, en cuyo caso deberá corregirse y habría que repetir el proceso. Entonces, en pocas palabras, tu análisis estructural depende de la elección de las secciones con las que trabaja él, de las secciones estructurales. ¿Ya? Por ahí parte. Hay una etapa previa al cálculo estructural y es una etapa intermedia porque interviene inclusive las acciones, podríamos decir, antes de las hipótesis de carga, el predimensionamiento, que es un tema muy aparte. Me gustaría que el profesor de JTP les explique un poco de predimensionamiento, porque es más para proyectos. Finalmente, el cálculo de secciones, que según los casos consiste en una u otra de las operaciones siguientes. Primero, comprobación de que una sección previamente conocida es capaz de resistir las solicitaciones más desfavorables que puedan actuar sobre ella. ¿Qué quiere decir? Conocida la carga, ya dada una sección específica, cumple una comprobación. Por ejemplo, flexión, capacidad resistente de algún elemento estructural. En cambio, el dimensionamiento de una sección aún no definida completamente, por decir, tienes definida la base, pero no tienes definida la altura. ¿Ya? Puede existir ese caso, para que pueda soportar tales solicitaciones. Si en el dimensionamiento se alteran, de forma importante las dimensiones de las secciones, puede resultar necesario de nuevo un cálculo de la estructura. Es lo que comúnmente hacemos. Vamos por un predimensionamiento, hacemos la comprobación y nos sale error, por ejemplo, en algunas columnas, en algunas vigas. Lo que hacemos es cambiar la sección. ¿Ya? Y volvemos a realizar el cálculo estructural. Entonces, de alguna manera, estamos volviendo a dimensionar. Otra cosa es la comprobación, que tú ya tienes, aquí ya tienes, después del predimensionamiento, tienes la sección y aquí ya no necesitas cambiar porque cumple la comprobación frente a las solicitaciones que estás analizando. ¿Ok? Es diferente el concepto, pero se llega al mismo resultado. A ver,
Vamos a empezar con el cálculo de estructuras de hormigón armado. Los métodos de cálculo de estructuras de hormigón armado pueden clasificarse, dice, según dos criterios diferentes, resultando dos grupos según cada criterio. En efecto, desde un punto de vista, cabe distinguir que el cálculo lo vamos a tener en términos de un cálculo tradicional y un cálculo en estados límites. El cálculo en tensiones admisibles, en rotura, en un término determinista y en un término probabilista. ¿Ya? Entonces, la combinación de ambos, por ejemplo, determinista y tensiones admisibles, conformaría el grupo del cálculo tradicional de estructuras de hormigón armado. Entonces, en términos de rotura, o sea, llegando a exigir lo máximo al material, y en términos probabilistas, estaríamos hablando de los estados límite. ¿Ya? Que vamos a desglosarlo más adelante. A ver, empezaremos por el primero, que ustedes ya lo conocen muy bien. Los métodos clásicos o de tensiones admisibles, en los cuales se determinan las solicitaciones correspondientes a cargas máximas de servicio. Se calculan luego las tensiones correspondientes a estas solicitaciones, llamadas tensiones de trabajo, y se comparan sus valores con una fracción de la resistencia de los materiales, llamado la tensión admisible. ¿Ya? Entonces, este prácticamente es un ASD, ¿no? Es un método bajo tensiones admisibles, y esta tensión reducida, pues una fracción de la resistencia, es justamente la resistencia de trabajo dividido entre este factor, no me acuerdo, lambda, no era fin, se me ha ido. Bueno, le voy a dar un valor en ella, porque en realidad reduce la resistencia. Pero esta es la resistencia de laboratorio. Y es una resistencia de varios especímenes, ¿no? Aplicando lo que es la estadística. ¿Ya? En cambio, los métodos de cálculo en rotura, por ejemplo, en los cuales se determinan las solicitaciones correspondientes a las cargas mayoradas, ¿ya? Y se comparan sus valores con las resistencias últimas, que son las que agotarían la pieza si los materiales tuviesen, en vez de resistencias reales, las resistencias minorantes. Entonces aquí no estamos hablando de resistencia real, que es lo que tendría que tener un laboratorio, sino de la mínima resistencia. De la mínima resistencia. Más adelante les voy a explicar una aplicación práctica de esto, ¿ya? Desde otro punto de vista se pueden distinguir los métodos deterministas, en los cuales se consideran fijos y no aleatorios los distintos valores numéricos que sirven de partida para el cálculo. Por ejemplo, las resistencias de los materiales y los valores de las cargas. Y los métodos probabilistas, en los cuales se consideran como aleatorias las diversas magnitudes que sirven de partida para el cálculo, por lo que se admite que los valores con los que se opera tiene una determinada probabilidad de ser o no alcanzados en la realidad, ¿no? Estamos hablando, podríamos decir, manejándolo como una hidrología, la probabilidad de exceder o no exceder dicho evento, ¿no? En este caso, hablando de cargas, probabilidad de exceder o no exceder no solamente la carga, sino la resistencia del material. Entonces es un método probabilista, ¿ya? Hasta hace unas décadas, dice, el cálculo del hormigón armado se efectuaba con métodos clásicos y deterministas, en las cuales, ya saben, cuáles son las diferencias de esos métodos. Posteriormente se ha desarrollado el método de los estados límite, que deriva de una combinación de los métodos de rotura y probabilistas. En esencia, este método semi-probabilista consiste en tratar tanto las solicitaciones como las resistencias desde un punto de vista estocástico, garantizando una pequeña probabilidad de falla de la estructura. Para seguir alejándose de esa probabilidad de falla, se utiliza un método determinista que consiste en introducir en el cálculo coeficientes multiplicadores de acciones y de divisores de la resistencia, a los cuales
se les denomina coeficientes parciales de seguridad. Más adelante, cuando yo hable de combinación de cargas o la combinación de acciones, le voy a llamar por su nombre correcto, que sería coeficientes parciales de seguridad. ¿Ya? Esto es equivalente en la norma americana al método LRFD. ¿Ya? Que ya creo que les he explicado cuando hemos llevado cargas, ¿no? Bien, sobre el análisis estructural, voy a hablar sobre dos grandes escuelas, de una gran escuela que es el código modelo, y más o menos voy a dar ejemplos de qué se consigue con cada uno de estos métodos de análisis, ¿ya? Según la doctrina moderna, dice, del código modelo y la instrucción española, el análisis estructural o cálculo de esfuerzos puede efectuarse según 4 procedimientos diferentes. Entonces, ahí juega mucho su criterio, jóvenes. ¿Ya? Ahí juega mucho su criterio. ¿Ya? Entonces, creo que nos hemos preparado a estas alturas del partido para poder decidir sobre qué modelo o qué método ustedes aplicarían para el hormigón armado. ¿Ya? Y existen muchos, así es que vamos a ir primeramente por el más clásico, que es el análisis lineal. ¿Ya? El análisis lineal suponiendo un comportamiento perfectamente elástico y Hookeano, ¿no? Este Hookeano significa que se cumple la ley de Hooke, ¿ya? De la estructura en general, ojo, no del material, sino de la estructura, con proporcionalidad entre acciones, solicitaciones y deformaciones. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un gráfico carga-desplazamiento, esta es la relación. Si yo tengo tensión y deformación, esta es la relación. ¿Ya? Entonces, tengo carga, que está definida por las acciones, desplazamiento, las deformaciones. Las solicitaciones que tienen que ver con las tensiones y las deformaciones unitarias que tienen que ver con la deformación del material. Este primer procedimiento es el más utilizado, especialmente en estructuras ordinarias de edificación. Ahora, una estructura ordinaria de edificación puede ser un edificio de hasta 10 pisos. ¿Ya? Puede ser una casita de 2 niveles. ¿Ya? Esas son las estructuras. No quiere decir que las estén menospreciando, ¿no? Pero más o menos esa es su clasificación. Estructuras singulares ya son estructuras complejas, domos, por ejemplo, iglesias, puentes de grandes luces, por ejemplo. ¿Ya? Con él, la resolución de la etapa de cálculo de esfuerzos es prácticamente independiente del material. Claro, no nos va a importar mucho el comportamiento del hormigón, o sea, en términos de su comportamiento netamente del material, sino de un comportamiento global, ¿ya? Ya que esta se introduce exclusivamente a través de su módulo de elasticidad. Y aquí es el problema en el cálculo de estructuras actuales, por ejemplo, el módulo de elasticidad. Principalmente el módulo de elasticidad del hormigón llamado módulo de deformación longitudinal. ¿Ya? Entonces hay varias situaciones y les voy a mostrar el caso. Ya les mostraré ya no más porque me parece adecuado. A ver. Fíjense una variación aquí. Estos son resultados de núcleos de hormigón tratados de manera estadística, ¿ya? Tratados de manera estadística para hacer una evaluación estructural. Tenemos dos tipos de modelos, ¿ya? Un modelo en la cual estamos, aquí está un modelo pesimista, le llamamos, en la cual tenemos, fíjense, toda la estructura completa, pero las resistencias por niveles es diferente. Miren las resistencias del material y díganme qué opinan. Miren esto.
¿Qué opinan? No solamente eso, fíjense el problema que se tiene, por ejemplo. Este es un video que lo he encontrado en Twitter y no es del año 2019. ¿Hace cuántos años es? Hace 3 años atrás. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales reportaron la aparición de grietas mientras pasaban clases en el piso 4 del edificio René Zabaleta de la Universidad Mayor de San Andrés, de nuestra universidad. Fíjense el pánico. Bueno, no sé si se escucha el volumen, pero hay gritos, ¿ya? Hay gritos, ya saben, ¿no? Como cualquier persona que se asuste cuando pasa estos eventos. Entonces han tratado de salir de manera apresurada, porque el edificio obviamente no es que se estaba cayendo, ha habido un pánico excesivo, diría yo, pero es pánico al final. Entonces, viene nuestro departamento de estructuras, se hace cargo del trabajo, y pues nos llevamos con esta pequeña gran sorpresa, ¿no? Que es la resistencia del material. Pero ingeniero, nosotros cuando calculamos no nos importa la construcción, ¿no? Pero tiene que importarles, jóvenes. Tiene que importarles. Fíjense, a ver, ¿qué opinan de esa resistencia? En el piso 4, en los pilares del piso 4, de 9.6 megapascal. Obviamente esta es una resistencia estimada en función a núcleos y esclerometría, ¿no? Hemos hecho bastantes cálculos, no solamente en núcleos, sino en... Pero no solamente queda ahí, porque ustedes no tienen que fijarse solamente en la resistencia. Fíjense, algunos pilares cumplen. Fíjense, el muro de contención 31 megapascales sin problema. El piso 5, el pilar 27.2 megapascales, excelente. Pero las vigas y losas, por ejemplo, no sobrepasan los 21 megapascales. Ninguna viga, diría yo, fíjense, salvo las vigas del nivel sótano, de esta edificación, tiene 21.7. Pero eso no me extraña. Me extraña también, por ejemplo, aquí digo, aquí he calculado el módulo de deformación longitudinal media del hormigón en función al eurocódigo y al EH, cuya fórmula es 22 veces la raíz cúbica, ¿ya?, de la resistencia media del hormigón dividido entre 10. Entonces, para esta resistencia, que es la estimada, obviamente la característica, calculo la resistencia media, que es la característica más 8 según el eurocódigo, ¿ya? A ver, más o menos va así, para los que no estén comprendiendo. Tenemos la resistencia característica estimada, que es un valor, podría ser 21, y la resistencia media, que es la característica más 8. Con eso calculo la resistencia, el módulo de deformación longitudinal del hormigón, que es 22, raíz de FCM entre 10 cubo, ¿no? Esto, el resultado me arroja o me da en gigapascal. Fíjense, 30 gigapascal según el eurocódigo y la EH, ¿no? Fíjense. Para la parte de diseño, pues adecuado, ¿no? Adecuado. Y bueno, es lo que dice la norma, pues voy a adoptar este valor, ¿ya? Sin embargo, las tesis de Manzaneda, Cerruto, hemos propuesto en la nueva norma boliviana este módulo de elasticidad en función a la resistencia de proyecto, que en este caso sería la resistencia característica. Algo que también tenemos que empezar a dominar es la equivalencia entre FCK equivale, o es equivalente a FC', es igual a FCK. Nosotros llamamos característica, ¿ya? Y esto lo llama de proyecto, la norma así, ¿no? Bien, entonces, aquí, para hormigones bolivianos, se ha encontrado que el módulo de deformación longitudinal es 3830 raíz de FC'. Haciendo el pequeño cálculo aquí de esta fórmula con las resistencias de proyecto, fíjense, estoy utilizando las resistencias de proyecto, en el otro caso, estaba utilizando la resistencia media, ¿no?
17.800 para un hormigón de 21.6 megapascales. Y va en decrecimiento, ¿no? O sea, va disminuyendo al orden de 15.000, aquí fíjense, 14.000, etcétera. No me quiero imaginar este de 9, 11.866 megapascales. Algo que quiero que noten, y eso a mis alumnos de hiperestáticas les digo, ¿no? Las deformaciones. Y se los escribo esta fórmula de una viga simplemente apoyada para justamente ejemplificar ese comportamiento, el módulo de elasticidad y la inercia. Bien, no nos percatemos solamente en la inercia del elemento estructural, ¿ya? Sino fijémonos en el módulo de elasticidad. ¿Qué pasa si el módulo de elasticidad es mayor? Bueno, entonces, por ende, obviamente un número mayor en un denominador va a hacer que la deformación sea relativamente menor. Si el módulo de deformación longitudinal es bajo, entonces las flechas van a aumentar. Ahora, tenemos una losa de hormigón armado. Ahí están sus vigas de apoyo. Tenemos una losa de hormigón armado de una luz. Obviamente el material es rígido, ¿ya? El material es rígido y bueno, se va a deformar de esta manera, ¿no? Se va a deformar de esta manera. Ok. Entonces, la cerámica que estaba por encima de esa edificación, dicen que han habido fisuras, no es así, no es verdad, sino que la cerámica no ha acompañado la deformación de la losa de hormigón. Obviamente, fíjense por la debilidad del hormigón, porque no se tiene la resistencia característica, ¿ya? No se ha tomado en cuenta eso. Y obviamente, en vez de acompañar la deformación, pues, considerando la fragilidad del material, ha explotado, ¿no? Y ahí está el resultado en el video que les he mostrado. Entonces, ¿no creen que es importante tomar en cuenta en serio el módulo de elasticidad del hormigón en Bolivia? Bueno, ¿pero qué hacemos? Bueno, por eso, sigan la norma, se les dice. Bueno, están siguiendo la norma, pero aumentenle el sazón del criterio. Ya busquen referencias y yo les doy en la tesis de Manzanera. Estamos haciendo un artículo justamente hablando del módulo de elasticidad de hormigones bolivianos con ensayos de laboratorio. Inclusive estamos colocando los resultados de mi tesis, que hemos encontrado hormigones de hasta 51 megapascales, pero con bajos valores de módulo de elasticidad. O sea, no es garantía que tengas un hormigón de alta resistencia para tener un módulo de elasticidad elevado. Por lo tanto, esto nos da a entender de que si bien el cálculo estructural puede... Ahora, ¿cómo encaro el cálculo estructural? Fíjense, el cálculo estructural lo tengo que hacer con estos materiales, ¿no? Lo tengo que hacer con estos materiales, es lo que estamos haciendo. Este es un modelo pesimista donde estoy colocando la menor resistencia. Tengo otro modelo realista, un modelo en el que yo voy a sectorizar las resistencias. Un modelo en el que voy a sectorizar las resistencias considerando estos valores ya un poco más estadísticos, podría decirse, fíjense, pero con esto voy a analizar si puede resistir el edificio un piso más. No sé si lo hará, pero bueno, ahí estamos. ¿No? Bueno, quería buscar el acero, este acero bien colocado, 50S, entonces tiene un límite de influencia. Lo que deberíamos hacer es sacar las basas de acero de algún lugar, de algún punto, cortarlas y ensayarlas, ¿no? Eso es lo que se debería hacer para verificar si realmente se tienen los 500 megapascales. Un poco complicado el trabajo, ¿no? Un poco complicado el trabajo. Entonces, eso es lo que les podría comentar acerca del módulo de elasticidad, y no es para que se alarmen, sino para que se asusten, ¿no? Porque estamos trabajando con códigos que tal vez no están siendo muy, si bien en la parte de proyecto cumplen su propósito, en la parte de evaluación hay problemas, ¿ya? En esta etapa dice, se resuelven aplicando los métodos de resistencia de materiales en el caso de que la estructura esté formada por piezas lineales.
y los de elasticidad plana o tridimensional en el caso de que no sea así. El cálculo elástico de esfuerzos no ha experimentado modernamente modificaciones de concepto, aunque sí de tratamiento, gracias al empleo de ordenadores. A diferencia del cálculo lineal de esfuerzos, el cálculo de secciones está influido por el material que constituye la estructura. Entonces, un claro ejemplo del análisis lineal aplicando tensiones admisibles, por ejemplo, vendría a ser este. Tiene una pequeña cercha de madera, ¿ya?, con el que nosotros podemos calcular aplicando una teoría lineal. El análisis no lineal es un poco más complicado, porque no solamente considera el comportamiento no lineal de los materiales, o sea, aquí ya no hay linealidad entre el diagrama tensión de formación, si se tiene un comportamiento de esta naturaleza. Bien, si se tiene un comportamiento de esta naturaleza, ¿ya?, pueden existir modelos, por ejemplo, en que nosotros querramos hacer trabajar no solamente el hormigón, sino al acero, es lo que vamos a ver más adelante, con un diagrama bilineal. Lineal por una parte y después constante por el otro, simulando este comportamiento. Son unas aproximaciones a los métodos lineales, pero desde un punto de vista no lineal. Por eso funciona el hormigón, porque le estoy dando un diagrama bilineal a ambos. Les estoy diciendo, pues hasta un cierto punto, tú te vas a deformar de una manera lineal y desde ahí te vas a comportar de una manera no lineal. Si yo meto esa idea en el concepto de hormigón, pues por eso funciona el hormigón, ¿sí? Porque lo estoy adaptando. Ahora, si quiero un modelo más representativo, pues tendré que hacer una función, y no simplemente puntos de complementariedad entre ambos comportamientos, sino tendría que realizar o hacer una función. Eso se los dejo a los matemáticos, ¿no? Y eso es lo que se viene estudiando hasta el día de hoy. El comportamiento no lineal del material trae como consecuencia que no sea aplicable el principio de superposición. Por lo tanto, hay que tener cuidado al utilizar la teoría de la seguridad, porque esta se ha establecido habitualmente para otros tipos de cálculo. Y los tipos de cálculo son estos, ¿no?, a los que yo me he especializado. La verdad es muy complejo. Se empieza por una simple línea de empujes, línea donde se estudia el viaje de la carga desde una cúpula hasta una base, por ejemplo. Eso que ustedes ven en las iglesias de nuestra ciudad o de cualquier otro país, las columnas de piedra son gigantes, prácticamente son unos monstruos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la línea de empujes que se genera producto del peso en la cúpula y que la carga atraviesa alrededor de este, ¿no? Entonces, en algunos casos, por ejemplo, para que no se caigan iglesias, por ejemplo, si es que existe un viento fuerte, un empuje de tierras, se construyen estos, ¿qué se llama? Estos muros no sé si son muros de contención, pero contrafuertes, ¿no?, de piedra, que ustedes pueden ver en muchas iglesias alrededor del área rural, por ejemplo, del departamento. ¿Ya? Es muy habitual. ¿Ya? Entonces, el análisis no lineal contempla esto, pero no, a diferencia del hormigón, por ejemplo, no podemos hacer esto para las estructuras de mampostería, por ejemplo, porque no solamente tengan en cuenta que van a tener materiales de este tipo, sino van a tener una interfase que es la junta, ¿no? ¿Qué es la junta? En el caso de estructuras de patrimonio edilicio, por ejemplo, esta junta es de cal, ¿ya? Entonces, y existen modelos, ¿no? Yo les he mostrado algunos papers que he leído sobre cómo han tratado de ejemplificar, por ejemplo, la junta. No, estaríamos hablando muchas horas de esto, ¿no? La verdad es muy, al menos para los que les gusta esto es muy emocionante, ¿ya? Pero el cálculo no lineal es necesario para este tipo de estructuras. Alguna vez hicieron una evaluación, por ejemplo, la Casa Rosagramonte, que está en la Plaza Murillo, y me llamaron para revisar el modelo estructural, ¿no? Me mostraron un modelo en SAP 2000 bien bonito. Entonces, cuando yo fui a ver el código, cuando yo fui a ver las propiedades de los materiales, pues estaban utilizando un análisis prácticamente lineal. Entonces yo le dije al encargado o al calculista, le dije, pues no sé si así. No, pues para ahí me dijo, no, en la universidad, era de la UNSA, no, en la universidad nos han enseñado esto, estoy cumpliendo el ingeniero Trujillo, ya saben, ¿no? Fue el cuento. Yo les dije,
Pues no me importa, le dije, pues no es así, ¿no? Y le traté de explicar, le dije, tú tienes que demostrarme este comportamiento en esta estructura. Tú lo que estás haciendo es mostrarme una pequeña partecita. Pero es Adobe, no manejamos modelos de Adobe. Puedes manejar modelos de Adobe. Puedes manejar modelos de todo tipo, ¿ya? Lo mismo se utiliza en cálculo avanzado de hormigón armado, por ejemplo. Ya se utiliza o se está empezando a utilizar análisis no lineal, considerando obviamente estas excepciones, ¿no? Entonces, no sé, esto es informativo, obviamente. Análisis lineal con redistribución limitada es el caso más, y a eso vamos a llegar, determinando los esfuerzos como en el caso A, o sea, como en el caso lineal, y efectuando después una redistribución de los mismos que satisfaga las condiciones de equilibrio. El análisis lineal con redistribución limitada es un método muy utilizado en el cálculo de esfuerzos lineales continuos con cargas perpendiculares a su directriz, ojo. Es decir, vigas continuas, forjados, placas unidireccionales, etc. Dicho método consiste en modificar las leyes de momentos flectores obtenidas del cálculo lineal. La modificación consiste en la subida o bajada de la ley de momentos flectores en una cantidad denominada factor de redistribución. La magnitud de esta redistribución depende de la capacidad de rotación de las secciones más solicitadas. Y entonces el análisis lineal con redistribución limitada da origen a dos grandes métodos. Primero, el clásico que nosotros conocemos, como es el método de Kakot, y el método de readaptación plástica, que le pedí específicamente al auxiliar que haga ejercicios de esta naturaleza. ¿Ya? Para el primer parcial específicamente, como ustedes saben, entre el método de Kakot. ¿Ya? Conmigo lo vamos a ver con más detalle acá. ¿Okay? Entonces, el método de Kakot es un método de análisis lineal, pero que utiliza una redistribución. Y esa redistribución depende de la capacidad de rotación de las secciones más solicitadas. Entonces, son métodos que se adaptan al comportamiento del material. ¿Ya? Métodos que tratan de comportarse o tratan de simular el comportamiento del material, que no está mal, simplemente son afectados por algunos factores. Esos factores dependen, por ejemplo, en el caso del método de Kakot, dependen de la inercia, dependen de la rotación, del giro, depende de la condición de carga que sea perpendicular a su directriz. ¿Ok? En ese caso, vamos a ver justamente eso más adelante. ¿Ya? Y finalmente, para terminar esta presentación, voy a hablar del análisis plástico, que es un análisis pues bastante interesante, que se aplica prácticamente o se aplica principalmente, yo diría, a las estructuras metálicas, ¿ya? Basado en un comportamiento plástico total o parcial de los materiales. El empleo del análisis plástico exige que se garantice la ductilidad de las secciones críticas, con objeto de que puedan formarse rótulas supuestas en el cálculo. Por ejemplo, llevar a la máxima capacidad esta viga, por ejemplo, y de tal manera de que se deforme y en esa deformación ocurra la rotura del elemento, provocando una rotura plástica. Entonces, en función a esa rotura, fíjense la variación de tensiones que pueden existir de compresión y retracción, ya se hace de una manera más uniforme, ¿no? Empieza con un comportamiento lineal y empieza aquí ya a definir mediante línea divisoria del eje neutro el comportamiento diferencial. ¿Ya? Esto es muy importante cuando se aplican, por ejemplo, cuando se calculan conexiones, por ejemplo. El estudio de las conexiones de acero tiene mucho que ver con el cálculo de roturas plásticas. ¿Por qué? Porque se analiza a la sección mediante justamente ese criterio, ¿ya? Ese criterio de falla o de carga límite, por así decirlo, también se llama carga límite, la carga límite que necesita esta unión para fallar. De esa manera el análisis plástico, y lo van a ver ustedes, bueno, no lo ven, no se ve mucho, porque es un análisis muy detallista, no es otro tipo de metodología, de filosofía. Entonces, estos son los, voy a actualizar esa bibliografía, mil disculpas.
Esta es la presentación que preparé el día de hoy para más o menos introducirnos a lo que vamos a ver más adelante. Vamos a hablar de esos dos métodos con el análisis lineal desde distribución limitada. Vamos a ver algunos ejemplos de cálculo posteriormente. Y vamos a compararlos con un análisis lineal. Vamos a sacar y vamos a hacer un taller en el cual ustedes me van a seguir con el cálculo. Por eso les pido que se preparen la siguiente clase, su planilla Excel, no sé, alguna herramienta que tengan, que ustedes dispongan para empezar a trabajar estos temas, ¿ya? Y para saber diferencias, a mí lo que me gusta es comparar, ¿ya? ¿Qué arroja, por ejemplo, un programa de cálculo? ¿Qué arroja un programa aproximado? ¿Qué arroja una metodología de esta naturaleza, como es el análisis lineal con distribución limitada, de los cuales son dos métodos que vamos a ver la próxima clase? Bueno, no sé si tienen consultas al respecto para cerrar la sesión. ¿Alguna curiosidad? ¿Comentario? Ingeniero, una consulta. Al principio hablaba sobre los exámenes que van a ser en los mismos días que el ingeniero Méndez. Sí. ¿Usted va a ser para este paralelo y el ingeniero para el otro paralelo? No sé, eso vamos a coordinar con el profesor Muñoz. ¿Ok? Eso no les puedo decir, pero sí va a ser en coordinación con el otro paralelo. Está bien, ingeniero. ¿Ya? Muchas gracias. Ustedes preocúpense de que ese día es el examen y que va a entrar todo lo que estamos avanzando. Nada más. Ya, no sé si será igual, la verdad no tengo idea. Si me dice prepara tu examen, pues yo preparo mi examen y listo. Pero si dice un examen conjunto ambos, bueno, pues es un examen conjunto, no creo que haya mucho problema al respecto. Ya, y no debería haber, la verdad. ¿Ok? Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches. Ingeniero, ¿no habría la posibilidad de dar el examen en horarios de clase? ¿Por qué? Por motivos laborales, yo sábados no estoy dispuesto no tengo la Bueno, posibilidad de dar el examen. mira, voy a serte sincero. Yo, la verdad, me voy a abocar a lo que el docente titular de la materia diga. Yo simplemente soy invitado en la asignatura, ¿me entiendes? Voy a consultar con él y les voy a avisar oportunamente, no se preocupen, pero ya de entrada les digo que ese fue el comunicado del ingeniero. ¿Ok? Ok, ingeniero. Ya. Sé que hay preocupación, pero no es problema, ¿no? No creo que tengan miedo a esos exámenes del ingeniero. Son clásicos. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. Sí. En el cronograma que nos mostró dice entrega del proyecto. ¿Eso es referido a JTP? Sí, es referido a JTP. Gracias, ingeniero. Sí, exacto, es referido a JTP. Obviamente yo soy de teoría solamente, lo tienen al profesor Chambi que les está dando JTP y él tiene que también regirse eso, ¿no? Pero tengo entendido de que siempre alargan, ¿no? Porque es largo, etcétera, y bueno, a ver, hay que ver eso también hasta dónde llegamos. ¿Ya? Hice una pregunta. Sí. ¿Y cómo ha terminado ese asunto de la universidad que nos mostraba, donde las Bueno, resistencias eran muy bajas? el lunes entrego el informe, pero son los resultados desalentadores que va a desembocar en juicios para las dos empresas constructoras que han hecho, principalmente para la última, ¿no? Y, ingeniero, tal vez hacia grandes rasgos, ¿cuál podría ser la solución para todo este problema? Bueno, me vas a pagar. A ver, sí, te puedo decir qué soluciones puedes. Bueno, pues eso cuesta plata, pero les voy a mostrar. Hace mucho tiempo, bueno, el año pasado, no está aquí.
Conferencias. El año pasado, no sé si han asistido al Chitty Connect. ¿Quiénes han asistido al Chitty Connect? ¿Ah? ¿Han asistido o no han asistido de esta conferencia? Y aquí he mostrado algunas técnicas de refuerzo, por ejemplo. Y una de las técnicas más interesantes es de las fibras, ¿ya? Entonces, lo que se hace es reforzar al elemento de hormigón armado con un sistema de fibras más un adhesivo especial. Hay diferentes métodos, estos son algunos que pueden encontrar lo que yo voy a proponer es un método EBR, que es fibra de carbono, más un adhesivo de bonding, ¿ya? El cual va a aumentar la capacidad resistente del hormigón. Lo que me preocupa es esto, ¿no? Hay algunos sectores, hay algunos sectores, como les había mostrado en la planilla, por ejemplo, los pilares, estos pilares, ¿no? Estos pilares tendría que reforzar no solamente con hormigón, o sea, tendría que colocar un nuevo hormigón y aparte la fibra, ¿ya? Eso es lo que estoy dudando. Fíjense, en el piso 10, piso 3, 10 megapascales, ¿no? O sea, de nada te sirve tal vez colocar la fibra si es que la matriz, que es en realidad el hormigón, es débil. No habría esa interfase, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es reforzar la columna, un ensanchamiento tal vez, y recién colocar la fibra, ¿no? Al menos eso estoy pensando. El lunes tengo que entregar el informe, pero es una sugerencia, ¿no? Porque al final se tiene que hacer un proyecto más específico, ¿no? A ver, Oscar Alfaro dice. Ingeniero, una consulta Sí. sobre la tabla que nos ha mostrado. ¿Qué pudo haber pasado para que haya tanta diferencia en la resistencia del hormigón? Por ejemplo, en el mismo piso he visto que había 20 megapascales y había 9. A ver, yo tengo las respuestas. ¿Qué más puede haber pasado? Nada más, esa es la respuesta. O sea, no se ha controlado bien el hormigón. Ahora, no han utilizado mixer. O sea, no han utilizado hormigón premezclado, han utilizado un hormigón a pie de obra. Con mucha más razón, debería haber mucho más control. Estamos solo en un edificio de 8 pisos, ¿no? Entonces, pasa. Ya, otra cosa que me han mencionado, por ejemplo, este edificio tenía 2 etapas. Piso 1 y el piso 2 hasta el piso 3, si no me equivoco, era una empresa. Y después ha construido otra empresa. Hay más problemas, ¿no? Que no os voy a mostrar por falta de tiempo, pero... ¿ya? Otra empresa. El proyecto original decía que la losa tenía que tener un espesor de 30 centímetros. Ha venido la otra empresa, ha hecho el recálculo, les ha vendido el juguito a los de la universidad, el paquete a los de la universidad, y bueno, les he dicho, no, con 25 centímetros funciona. 25 centímetros está bien para edificios de departamentos y oficinas. Para aulas, para un edificio educativo, la carga es mucho mayor. Ustedes vean a ver la norma de cargas, cuánto es de oficinas, de departamentos y cuánto es de una escuela. Bueno, creo que aquí tengo, no sé si tengo algunos valores, por ejemplo. Bibliotecas, por ejemplo, sala de almacenamiento 7 kilonewtons, fíjense. Aulas, centro de educación 3, corredores 4, corredores en planta baja 5. Talleres 3.5, laboratorios 3, escalas, ninguno pasa de 2, entonces ninguno pasa de... En cambio, los departamentos tienen 2 kilómetros metro cuadrado. Las oficinas a lo mucho llegan a 2,5 kilómetros metro cuadrado. Sala de reuniones es 3 kilómetros metro cuadrado. Entonces, para mí, que
que ha hecho el recálculo estructural para mostrar y para que se apruebe la construcción, ha dicho, pues 25 con estas cargas funcionan. En realidad no se ha seguido. Pienso, ¿no? Pienso, o sea, yo voy a hablar eso, ¿no? Yo voy a fundamentar eso, porque al final no me puedo meter yo en la cabeza del que ha calculado, ¿no? O sea, yo tendría que entender lo que ha calculado y por qué lo ha hecho, pero aquí hay bastante incongruencia, ¿ya? Bastante incongruencia. ¿Okay? Entonces, eso se debe, la mala ejecución en obra, que no se han cumplido las especificaciones. ¿De qué otra manera explicarías eso, por ejemplo? El mixer, ¿te han vendido mixers malos? O sea, si has contratado un mixer, te ha vendido un hormigón premezclado realmente malo. No has hecho el control de calidad oportunamente en el hormigón fresco en ese momento, porque inclusive la misma fábrica de premezclado te da sus controles de resistencia propios, ¿no? Y aparte, has sacado probetas, no hemos encontrado y no hemos dado ningún resultado de las características del hormigón. Una falla. Segunda falla, el supervisor de arquitecto. Tercera falla, el fiscal de obra era arquitecto. En el informe que hemos recibido, y eso no debería ver con ustedes, pero en el informe que hemos recibido, no había nada, no había ninguna evidencia de alguna prueba estructural, era todo obra fina, digamos, obra fina, ítem tanto, obra fina tanto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evaluar una estructura de hormigón? Estamos hablando ya de la evaluación, no de diseño, pero puede servir como introducción, ¿ya? Porque también les puedo mostrar edificios nuevos, construyendo, cómo estamos encarando, por ejemplo, ¿no? Y así, eso les puedo comentar. Esa es la respuesta que tengo. ¿Quién me preguntó? Gavincha, ¿no? Gavincha, Miguel Ángel. Gracias, Inge. ¿Te ha gustado las respuestas? Muy, muy vagas las respuestas. No, ingeniero, la verdad, para nosotros ese tipo de conocimiento es creo que muy, muy valioso, ¿no? Porque eso se adquiere experiencia, ¿no? Bueno, y tantas cosas que podemos mostrar, ¿no? Pero, ¿saben? Tienen que tener mucho cuidado. Por eso, a veces, y esa fue el objetivo de esta clase, ¿no? ¿Por qué método voy? ¿Con cuál calculo cuál? Ahora no les he dicho, ¿no? ¿Con cuál van a calcular? Pueden utilizar el método lineal, por ejemplo. Está perfecto. Está perfecto. En la parte vas a sacar solicitaciones, etcétera. Pero realmente se está haciendo ahora es utilizar métodos lineales. Los cálculos, los programas estructurales es un método lineal. Se utiliza el análisis lineal, ¿ya? Para calcular las solicitaciones. Lo correcto que debería hacerse es de una redistribución, tal cual dice los métodos combinados de distribución de momentos, por ejemplo. Ya, para un poco garantizar que el comportamiento no sea tan lineal. Ahora, los modelos estarán siendo sofisticados, pero la experiencia dice, y eso también ayuda mucho, no solamente el material, el hormigón como material, sino también la redundancia estructural, la alta hiperestaticidad. No vas a encontrar deformaciones, salvo en estos casos que tienes, obviamente, deficiencias constructivas, deficiencia de criterio para elegir el espesor de losa, por ejemplo. Pobre el que haya calculado esto, porque le van a meter juicio. Tienen todos los argumentos para meter juicio a las dos constructoras, inclusive. Tienen todos los argumentos. Inge, perdón, buenas noches. Hola, sí. Inge, para evitar estos problemas, en teoría, con el ingeniero Muñoz, hacíamos estado límite último de servicio y de durabilidad. Claro. Entre ¿cuál de estos métodos predomina para edificios? En realidad, lo que se tiene que hacer es primero el dimensionamiento en estado límite último. Después se verifica estado límite de servicio y después se verifica estado límite de durabilidad. Es lo que vamos a ver posteriormente. Si tú has verificado esto y se ha cumplido todo esto y constructivamente haces cumplir eso, no tienes por qué dudar. Porque primero, aquí vas a encontrar los coeficientes parciales de seguridad que son elevados. Segundo, aquí vas a ver
fisuración y deformación. Y tercero, aquí vas a ver los efectos de durabilidad. Entonces, si tú sigues este proceso de manera correcta y tú verificas en todas las estructuras esto, no tienes por qué asustarte, ¿no? Asústate cuando, por ejemplo, yo siempre, cuando diseño los edificios, siempre voy a ver la obra, siempre. Entonces les digo, están haciendo esto, entonces voy a ver, trato de ver siempre la armadura, ¿no? El año pasado les llevé a los de hormigón 2, por ejemplo. Trato de ver la armadura, se están cumpliendo. Soy muy detallista en los planos también, o sea, trato de darles toda la información. Entonces, así lo vas a hacer, así lo vas a hacer, así. Entonces, si sigues eso, no hay por qué temerlo. En el Alto, por ejemplo, una edificación que diseñé, les dije, van a hacer siempre esta viga de rostre, van a hacer siempre esto. ¿Ya? Van a hacer. Si no hacen, no funciona. Y no hicieron. Entonces yo les dije, bueno, hasta ahí nomás, lo siento mucho, si pasa algo con su estructura, yo levanto mis manos. ¿Pero por qué, ingeniero? Porque no han construido estas vigas de arrastre, pero ingeniero es caro, no teníamos plata, bueno, ni modo. Se los ha calculado con esto. Sin esto, esbeltez en la columna, aparte las tensiones ya no se distribuyen de manera uniforme en el terreno, etcétera, etcétera. Se les ha dado los argumentos y bueno. Entonces, no solamente depende de la parte del proyecto, sino de la parte de cómo construyes. ¿Ya? Hay las empresas son bien serias, muchas empresas serias, te llaman inclusive cada vaciado, te llaman para que te pagan por hora para que vayas a verificar las armaduras, ¿no? A mí me pagan, por ejemplo, yo me estoy, ¿no? Hay un director de obra, un residente, y cada vez que hay un vaciado me llaman para verificar las armaduras, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ya, gracias a Dios, desde el primer cálculo que he hecho hasta el último, pues está funcionando bien, ¿no? Y eso es lo que a uno le llena de satisfacción y seguridad. Ahora tenemos la obligación de dar esto, ¿no? Primero, de decirles qué ha pasado, y segundo, de proponerles una alternativa de refuerzo. Obviamente no vamos a llegar tan a fondo, ¿por qué? Porque depende mucho de la capacidad económica que tenga la universidad para resolver este problema. Seguramente van a aumentar fibras, van a aumentar, porque recuerden, estoy haciendo ¿cuántos modelos? 3 modelos voy a hacer. Un modelo pesimista, donde estoy utilizando las resistencias menores por nivel. Pero también tengo un modelo realista, donde sí ya estoy utilizando, ahora me dicen, por ejemplo, en núcleos tengo hasta la resistencia de núcleos, fíjense, tengo hasta 36 megapascales, pero esclerométricamente tengo, con el esclerómetro tengo 41 megapascales. Entonces ahí no puedo utilizar el esclerómetro, ¿no? Eso es ilógico. Entonces, tengo que hacer correlaciones, tengo que hacer, por ejemplo, algunos análisis de sensibilidad en el que, por ejemplo, porque cualquiera agarraría, por ejemplo, el esclerómetro, no es más alta resistencia, pero fíjense, de 36.6 no hay ninguna resistencia, si ustedes lo ven aquí, ninguna resistencia que he utilizado 36 o 41. Tengo que afectar por factores y eso se lo hace en función a probabilidad, lo que les he dicho, lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Comportamiento, criterio, y eso tienen que ir adquiriendo ustedes en el tiempo, ¿no? Eso, ¿ok? Se respondió la pregunta, José. Sí, ingeniero, gracias. Ya. ¿Algo más para cerrar la sesión? Ingeniero. Ok, el último, Kevin, adelante. Ingeniero, una duda más que todo. La norma, ¿no? Las normas, la EHE, la norma americana y el código boliviano, de estos análisis que hemos visto, lineal, no lineal, ¿cuál tienes que usar o nos dice al criterio, digamos, del ingeniero cuál análisis va a usar? Es al criterio. Es al criterio. No. Es al criterio. La norma te dice específicamente esto. Según la doctrina moderna, el análisis estructural puede efectuarse según 4 procedimientos diferentes. O sea que tú tienes libertad de utilizar análisis lineal,
análisis no lineal, análisis lineal con redistribución limitada y análisis plástico, ¿no? Entonces va a depender de cómo se comporta el material también, ¿no? Lo que se recomienda y lo que es válido es el análisis de distribución limitada, pero no menosprecien el método de Becker, porque realmente es un método bastante bueno. Y el análisis lineal, que es el que, bueno, el más sencillo, pero ya les he dicho cuál es el problema de esto, ¿no? El problema es el módulo de elasticidad, ¿no? El problema es que hay que tener un buen conocimiento del módulo de elasticidad por este problema, ¿no? Por esta, entonces la formulita, ahí está, por este problema, ¿sí o no? ¿Ok? Bueno, espero les haya gustado la clase, chicos. Nos vemos el día jueves. Que estén muy bien o buenas noches. Hasta luego, Inge. Pero, ingeniero. Hasta luego. A ver, vamos ahí y después vamos a presentar en la otra sala también. Ahora sí, jóvenes, ¿pueden visualizar la pantalla? Sí, ingeniero. Un minutito, voy a cerrar algunas ventanas que están ahí en vano. Ok. Bien. Bien, habíamos quedado aquí en la anterior clase, habíamos explicado sobre diferentes métodos de análisis estructural que se pueden aplicar en el hormigón armado, partiendo de la elasticidad y terminando en un análisis plástico, partiendo por la linealidad y hablando un poco sobre no linealidad del material, ¿no? Esto es muy importante, entender esto del análisis estructural porque puede derivar en muchos casos en catástrofes, ¿ya? Hace unos días, la razón por la cual lo suspendí en las clases fue que estábamos realizando un informe de evaluación estructural, ¿no? Lamentablemente, los resultados no son buenos, ¿ya? En un 70% de la estructura, los elementos estructurales, las vigas, principalmente las vigas y las losas de ese edificio, no cumplen los requerimientos de resistencia en estado límite último en hormigón armado, ¿ya? Peor, no cumplen los estados de deformación, ¿ya? Entonces, al momento de calcular estructuras, primero pienso que debe definirse bien el uso, ¿ya? Pienso que tiene que estar evaluado y calculado y dirigido por personas afines a esta carrera, ¿sí? Pues lamentablemente van a tener que meter un juicio, la verdad no sé en qué terminará esto. Les puedo mostrar algunos resultados de ese análisis para complementar la clase del día de hoy, ¿ya? Voy a pedir que no graben, si están grabando la sesión en ese momento, les pediría que lo apaguen sus grabaciones porque
la verdad es algo bien, yo diría, primeramente, ¿cómo se dice? Se me iba la palabra. ¿Es privado? No es tan privado. Delicado. Delicado, sí, es delicado. ¿Ya? Y no quiero meter en problemas a nadie. Así es que al final de la clase voy a mostrarles algunos grafiquitos. ¿Ya? Quiero que por favor dejen de grabar la sesión si están grabándose ustedes, para que podamos discutir ya con ese compromiso, mostrar. Si no, no. Si no puedo hacer una presentación presencial en el instituto para ustedes, no sé, algo más que es delicado, ¿ya? Bien, vamos a continuar con el método de Albert Cacot. Seguramente ustedes ya lo han visto con el auxiliar. Conmigo vamos a volver a repasar la parte teórica y vamos a hacer unos ejemplos de aplicación al respecto, ¿ya? ¿Quién era Albert Cacot? Albert Irene Cacot nace el 1 de julio de 1881 y fallece el 28 de enero de 1976. Fue considerado como el mejor ingeniero francés vivo durante más de medio siglo. Las contribuciones de Cacot pues no solamente van a la parte de ingeniería estructural, sino también van a la parte de ingeniería hidráulica, ¿ya? Dice en su biografía, solo un año después de la escuela secundaria, a los 18 años, fue admitido en l'École Polytechnique, el año 1899, donde 6 años más tarde se graduó en el cuerpo de ingenieros de puentes y canales, ¿ya? Para un poquito, tal vez, informarles cómo funcionaba la escuela europea, la primera escuela que se crea en Europa es la École de Postes de Chaussées de París, ¿no? Es la primera universidad, por así decirlo, de ingeniería civil, ya propiamente dicho, pero esa se llamaba puentes y canales, porque por París pasa el río Sena, si no me equivoco, Sena, y bueno, tenían un problema, ¿no? Tenían un problema justamente las inundaciones, esas cosas, que en esa época pues es bien, y es una demanda social prácticamente el estudio de estos fenómenos. Así es que nace la Escuela de Puentes y Canales. La misma idea se replica en España, unos años más tarde, con la creación de la primera Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, así se lo llamaba, ¿no? Cuando ustedes escuchen esa carrera, Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, pues se está refiriendo a lo que es ingeniería civil, ¿ya? Aún existe esa carrera en España, ¿no? Aún existe. Cuando nosotros, por ejemplo, validamos nuestro título, homologamos nuestro título en España, estoy hablando de algunas experiencias que hemos tenido. ¿Cómo es el destino? Justamente vamos a entrar a diseñar edificios en París con una empresa. Es que pues, estoy emocionado por eso. Ustedes pueden ir a trabajar allá con un título homologado de ingeniero técnico de obras públicas. Esa es la homologación que nos dan. Para ser un ingeniero de caminos allá en Europa o en París o en cualquier parte de la Unión Europea, hay que dar un examen, ¿no? El examen de admisión o el examen de suficiencia para obtener el título, o si no, hacer una maestría oficial, ¿no? Entonces, es uno de los dos caminos que se toman ya. Entonces, ese es el contexto europeo, ¿ya? Cacot los estudios de Cacot, mostraron que la estática del hormigón armado tiene otros patrones de comportamiento diferentes a los que aparecen en sistemas elásticos. Por ejemplo, el acero, la madera, porcelana isotrópica son materiales adecuados que se adecuan a la formulación de la ecuación de los tres momentos que nosotros habíamos visto en resistencia de materiales. Bueno, el comportamiento del hormigón, y lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos la mecánica interna, tiene un comportamiento muy complejo, porque en él coexisten, por así decirlo, dos materiales, el hormigón y el acero. Entonces, ¿cumplen la ley de, por ejemplo, linealidad del material? Pues no.
y su curva de comportamiento, como ustedes saben, la curva de comportamiento del hormigón viene a ser así, ¿no? En una carga de desplazamiento, en una tensión y deformación unitaria, va a tener un comportamiento no lineal desde el inicio. Entonces, bueno, entonces ¿qué pasa con los programas SAR 2000, CPCAD, TABS, no sé, varios programas? Pues ahí está el inconveniente, ¿no? Ahí está el inconveniente que hasta ahora, por ejemplo, no nos ponemos de acuerdo en que si es bueno usar el SAP o el CIP o el ETAP, ¿no? Va a tenerse diferentes, tal vez, opiniones al respecto, ¿no? Y peor aún cuando se utiliza un programa que no es original. Entonces, mucho cuidado, jóvenes, cuando ustedes empiecen a utilizar los programas, siempre traten de validar, de verificar. Y fue justamente, pienso yo, que el error que hemos encontrado en ese estudio de caso que les comenté al inicio, no fue un error de cálculo, fue un error constructivo, diría yo. Era constructivo. Entonces, tal vez tengo conocimiento al hacer el peritaje de que uno de nuestros alumnos, bueno, calculó esa estructura, ¿no? Por órdenes del jefe, o sea, de su jefe, ha calculado, bueno, son órdenes también que se han dado en ese momento. Si es que va a juicio, por ejemplo, él tiene todas las de defenderse, ¿no? Porque ha cumplido un contrato, por eso es muy importante hasta que se guarden sus contratos jóvenes para ver si llegan a tener, esperemos que no, pero si llegan a tener sus problemas, sí va a ser necesario que se respalden de todo este ingeniero, pues les citarán, no sé qué harán. Nosotros hemos cumplido con la entrega del informe y ser tácitos, ¿no? Aquí ya no hay ingeniero, deme hasta mañana, por favor, para entregar la tarea. Yo te puedo decir sí, ¿no? Te entregué, no hay problema. Pero aquí ya es juicio. Así es que eso también a tomar en cuenta. Pues uno de los grandes aportes, por ejemplo, de CACOT dentro de lo que es la ingeniería estructural, pues es el que se encarga de diseñar puentes, ¿no? El puentero. Este puente lo diseñó en la Miceli, igual es un puente muy visitado, es muy interesante la forma en que cómo ha utilizado el arco del hormigón y sobre eso justamente ha apoyado las columnas que dan justamente forma, que forman parte de los apoyos de las vigas continuas que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Una solución bastante interesante. Se aprovecha, fíjense, la geometría de la estructura. Como les había dicho, CACOT no solamente fue un ingeniero estructural, sino también fue un ingeniero hidráulico. Tenemos, por ejemplo, la pieza de la Girot, ¿no? Realmente, fíjense, es espectacular, una presa en arco, ¿no? Con los contrafuertes bastante pronunciados. Entonces, bueno, para esa época, por ejemplo, diseñar estas estructuras fue bastante interesante. Y no solamente eso, para los que no sabían, pues el creador de la estructura interna del Cristo Redentor de Río de Janeiro fue elaborado justamente por el señor Albert CACOT, ¿ya? Entonces su nombre lo dice todo, ¿no? El mejor ingeniero vivo de Francia. No solamente se ha dedicado a esto de las estructuras o de la hidráulica, sino que también a la aerodinámica. No he querido ahondar mucho en la vida de CACOT, ¿no? Pero tenemos que saber a quién estamos estudiando, ¿no? Fíjense en una ficha postal, en uno de estos que antes había en las calles, ya se me van muchas palabras. Fíjense, hay un dirigible, ¿no? ¿Qué? ¿Era? Estampilla, ¿no? En una de esas estampillas que antes se ponían a las cartas. Alguna vez yo mandé cartas con las estampillas, principalmente en Correos de Bolivia hace mucho tiempo. Ya no sé si ustedes todavía se acuerdan, pero todavía inclusive hace unos 12 años atrás, las encomiendas que mandabas a Cochabamba, no sé, a Santa Cruz, era la obligación colocar una estampilla, ¿no? Una señora, yo me acuerdo siempre, les recogía y mandaban encomiendas. Una señora siempre colocaba estos tickets, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes ven el dirigible, pues
Albert Cacot también diseñó estos dirigibles que ustedes ven aquí, fue muy famoso por eso. ¿Ya? Se dedicó mucho a la aerodinámica, a estructuras aerodinámicas, así es que eso es un gran aporte. ¿Ya? A ver, vamos a estudiar un poquito este método. ¿Ya? Es bastante sencillo, pero hay que tener mucho cuidado, principalmente cuando tenemos situaciones de cargas bastante complejas, ¿ya? No es simplemente darnos cuenta de que estamos, qué tipo de carga estamos analizando. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice este método? Es válido, dice, para el cálculo de momentos sobre vigas continuas y es aplicable solamente al hormigón armado. Se basa, dice, en el método de los tres momentos. El mismo nos permite abordar la solución de una viga continua sobre n apoyos, encontrando un sistema n-2 ecuaciones con n-2 incógnitas. Las vigas de n tramos tienen n-2 apoyos internos. Aparte de esta primera definición, esta primera situación en la que nos coloca el método de Cacot, se tienen que seguir las hipótesis que él ha considerado. ¿Cuáles son esas hipótesis? Son 5 en particular. La primera hipótesis dice: los tramos de las vigas serán de inercia constante a lo largo de toda su luz. La segunda hipótesis dice: las cargas de los tramos no adyacentes al apoyo en estudio no serán consideradas para el cálculo de los momentos sobre dicho apoyo. La hipótesis número 3 dice: los momentos sobre los apoyos vecinos al apoyo en estudio no serán tomados en cuenta. Las últimas dos hipótesis hablan mucho de por así decirlo, de asumir la no linealidad del material y considerando de que las ecuaciones de la linealidad con las que se han calculado las ecuaciones originales de los tres momentos, pues no es aplicable al hormigón armado. En ese sentido, en los tramos adyacentes, dice, considerando las cargas que les son aplicadas, estas serán tomadas en cuenta de la siguiente manera. Primero, actuantes en toda su luz para tramos exteriores y actuantes sobre el 80% de su luz anexa para tramos interiores, ¿ya? Entonces, este método más está dirigido a vigas continuas y principalmente se ve afectado en tramos internos, ¿no? En tramos internos de la estructura. Ahora dice: para considerar la distribución de momentos de apoyos hacia los tramos, ahí hay un paréntesis que dice: los momentos obtenidos en los apoyos de la estructura de hormigón armado por métodos tradicionales resultan muy grandes respecto a los que realmente aparecen en los apoyos, dejando los momentos sobre los tramos con valores débiles al lado de la inseguridad. Por ello, dice, al redistribuir los momentos, se reduce una fracción del momento sobre los apoyos y se las asigna a los tramos. Esto afecta la ecuación de los tres momentos por un coeficiente de 8.5 sobre 8 en el denominador. Entonces, así, la ecuación de los tres momentos se ve ordenada de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, tenemos la viga, dice, la viga ahí de n tramos, ¿ya? La luz, nosotros vamos a tomar en consideración uno de los apoyos. Un apoyo anterior va a ser denominado I-1 y el apoyo consiguiente va a ser denominado I+1. Las inercias pueden ser inercias constantes. Una de las situaciones de esta metodología es que las inercias tienen que ser constantes a lo largo de toda la vida. Entonces tenemos una inercia por un lado y por el lado a la izquierda, por así decirlo, ¿ya? Izquierda, y por el lado de un apoyo hacia la derecha, ¿ya? La inercia aquí puede ser mayor, sí, si es constante a lo largo de todo el tramo, ¿ya? Entonces, para los tramos exteriores, como ustedes pueden ver aquí he dibujado un tramo exterior. La luz de Cacot, que lo vamos a denominar así a la luz prima, ¿ya? La luz prima va a ser denominada luz de Cacot,
¿Ya? Cuando vean un paréntesis ahí en luz de CACOD. En tramos externos, la luz de CACOD va a ser igual a la luz total de la viga. Para los tramos internos, dice, ahí sí es donde se aplica la validez del método. ¿Por qué? Porque para los tramos internos la luz se reduce a un 80%. ¿Ya? A un 80%. Dame un segundito, por favor. Ya. Nadie más entra. ¿Ya? Y disculpen, están pidiendo comida mis perritas, así es que ya va a llegar su mamá. Pero... Ok, entonces ahí tenemos el tramo interior y el tramo exterior y cómo se comportan. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el principio del método de CACOD? Pues nosotros tenemos aquí una viga, ¿no? Cualquier viga que está sometida a una carga distribuida, cualquier tipología de carga. Elásticamente, ¿qué es lo que pasa en la estructura? Elásticamente, pues dice que los métodos elásticos, perdón, voy a dibujar mejor. Los métodos elásticos dicen que el tramo, o el momento en los apoyos es exageradamente elevado. ¿Ya? Un ratito, por favor. Lo que, digamos, perjudicaría al comportamiento, ¿ya? Perjudicaría el comportamiento de los tramos. ¿Ya? Perjudicaría el comportamiento de los tramos. ¿Ya? Entonces, y esto sí es perjudicial y se ha visto y lo hemos palpado. ¿Por qué? Porque la deformación en los tramos, en estructuras de hormigón armado, es excesiva. No solamente por efectos de la carga, sino también por efectos geológicos en el tiempo. Ustedes saben que la geología ya es el estudio de las deformaciones en el tiempo. Entonces, si nosotros aplicamos un método elástico, y esa es, por ejemplo, una de las situaciones que nosotros tenemos que cuidar mucho en análisis estructural en hormigón armado, si no consideramos las deformaciones en el tiempo, pueden existir problemas en el futuro. ¿Ya? El caso de deformaciones excesivas hacen que estas deformaciones en estructuras hiperestáticas obviamente van a jalar más que todo hacia los tramos y no hacia los apoyos, produciéndose flechas excesivas, ¿no? Causando problemas como los que hemos visto. Que entonces, tampoco tienen que dejar de darle importancia a la carga que se va a aplicar sobre la estructura. Tienen que estimar muy bien esta carga. El auxiliar me indicó que ya les han hecho muchos ejercicios sobre estimaciones de cargas, y es muy importante. ¿Por qué? Porque el uso que le van a dar a la estructura tiene que estar definido desde el principio y en el tiempo. Si ustedes van a hacer un cambio de uso, o el propietario va a hacer un cambio de uso no adecuado principalmente para la estructura, puede ocasionar problemas fuertes, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué hace este método? Dice que disminuye la ocasión de el momento en los apoyos y los distribuye hacia el tramo. O sea, la ecuación, voy a dibujar aquí el diagrama de momento, ¿sí? Más o menos sería así. Esto lo voy a dibujar por un método elástico, ¿ya? Y por el método de CACOD vamos a reducir un poquito, ¿ya? Reducir un delta, por así decirlo, ¿ya? Y lo vamos a llevar al tramo. Entonces, esto reflejaría más o menos un comportamiento adecuado de la estructura, ¿ok? Entonces, en cuanto aumenta el tramo y en cuanto disminuye en el apoyo, ¿ya? Eso más o menos está en el orden de un 6 al 10%. Podríamos decir un 4 al 10%, 6 es mucho, ¿ya? Un 4 al 10% esa redistribución. Entonces, vamos a aumentar, si nosotros calculamos estructuras de hormigón por este método, estaríamos entrando en el lado de la seguridad. ¿Por qué? Porque al mayor momento, obviamente mayor deformación, mayor armadura para
garantizar que cumplan las situaciones de deformación, ¿verdad? Entonces, tenemos que es algo muy interesante esto, ¿no? Muy interesante. El método de Kakor se puede aplicar todavía, claro que sí, puede ser aplicable en todo caso, ¿no? Podríamos programar o podríamos instruir al programa de elemento finito que introduzca un factor que garantice este comportamiento, claro que sí, ¿no? Claro que sí. Entonces, ¿cómo se parte? ¿Cómo se define la ecuación de Kakor? A partir de la ecuación de los tres momentos. Aquí tenemos la ecuación de los tres momentos, el momento hacia la izquierda, considerando obviamente el apoyo I más 1, ¿no? Así, y considerando el apoyo I menos 1, izquierda, derecha, ¿no? Hacia atrás, hacia adelante. El momento multiplicado la longitud entre la inercia del apoyo anterior más 2 veces el momento en ese apoyo que se está analizando en la estructura, multiplicado por la suma justamente de la longitud entre la inercia del apoyo considerado más la longitud entre la inercia del apoyo consiguiente más el momento del apoyo consiguiente más la longitud del apoyo consiguiente, o sea, la longitud del tramo del apoyo consiguiente de su inercia, es igual a 6 veces el módulo de elasticidad. Aquí le llamaremos elasticidad todavía, multiplicado el giro a la derecha menos el giro a la izquierda de ese sistema estructural, ¿ya? Omega sub D es la rotación de la viga debida a las acciones hacia la derecha, y omega sub I es la rotación de la viga debida a las acciones a la izquierda. Entonces, aplicando uno de los primeros teoremas de Kakor, los momentos sobre los apoyos vecinos al apoyo en estudio no serán tomados en cuenta, vamos a eliminar esta variable de la ecuación de los tres momentos. Entonces, esto vamos a hacer 0 y esto se va a hacer 0, como indica aquí el gráfico. Si estos dos momentos son 0, prácticamente ya no estamos utilizando la ecuación de los tres momentos, lo estamos alterando por una hipótesis, ¿no? O sea, el momento aquí, en este punto, perdón, el momento en este punto y en este punto, sabemos que no es 0, pero estamos alterando, no estamos tomando en cuenta porque nos interesa solamente encontrar este momento, ¿ya? Entonces, al momento de realizar esta analogía, pues la ecuación va a quedar reducida a esta forma. 2 veces MI por LI sobre I1 más L sub I más 1 sobre I sub I más 1 es igual a 6 veces C, el giro W, el giro a la derecha menos el giro a la izquierda, y multiplicado este factor, decía multiplicar este factor entre en el denominador 8.5 sobre 8, ¿no? Entonces, esto haciendo medios con medios, extremos con extremos, pues se va a ir simplificando de esa manera, ¿no? Entonces, aquí ya le está dando el factor, de comportamiento, por así llamarlo, de la ecuación de Kakor, o sea, volviéndolo, redistribuyendo los momentos del apoyo hacia los tramos, ¿ya? Entonces, esta segunda de hipótesis de Kakor vendría a ser, este segundo procedimiento vendría a ser la quinta hipótesis de Kakor, ¿no? Eso para garantizar la seguridad en los tramos por medio de la distribución. Llegando a obtener esta ecuación, ¿ya? Que es 24 veces E, giro a la derecha menos giro a la izquierda, dividido entre 8,5 por L sobre I sobre L, la longitud del apoyo entre la inercia del apoyo más L más 1 sobre I más 1, ¿no? La inercia respectiva. Entonces, esta ecuación de Kakor es la que vamos a utilizar para estudiar el comportamiento de las vigas principalmente continuas. Su aplicación también va más allá, pudiéndose aplicar a pórticos, ¿no? Que ustedes eso lo van a ver en auxilio, ¿verdad? Y en JTP, que es lo que les sirve para su proyecto, ¿no? Nosotros vamos a, teóricamente, resolver vigas continuas con diferente estado de carga, ¿ya? Para la determinación de giros, dice, esto se hace sobre la estructura ya aplicando el método de Kakor, donde se tendrá la siguiente convención de signos.
antihorario positivo y horario negativo, ¿ya? Ojo, recuerden, para esta ecuación hay otras situaciones que colocan, por ejemplo, giro izquierdo menos giro derecha, y en sus recomendaciones dicen horario positivo y antihorario negativo, ¿no? Mi persona está más acostumbrado con esta metodología, ¿no? Así es que los ejercicios que voy a hacer va a ser aplicando esta ecuación y aplicando esta convención de signos, ¿ya? Otras consideraciones a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Los sistemas isostáticos, dicen, no son considerados por el método. En el caso, por ejemplo, en el que existan voladizos en tramos externos, se debe resolver el sistema isostático considerado y traspasar los efectos a la estructura analizada por el método de Kakoto. Es una de las primeras consideraciones. Tramos adyacentes a los apoyos externos conservan la luz. Si se tiene, por ejemplo, un empotramiento donde el giro es nulo, sabemos que el giro aquí es nulo, ¿no? No permite giro ni rotación, no permite giro ni traslación vertical ni horizontal, ¿no? Es un empotramiento, es una condición de borde. Se debe considerar que el tramo tiene una inercia infinita, asignado a la misma una longitud ficticia nula, ¿ya? Y un comportamiento de apoyo, teniendo así un giro y un desplazamiento vertical, donde el tramo real adyacente, la condición del borde empotrado es considerada como una luz reducida interna. Como este es un tramo interno, va a ser una luz reducida. Entonces, este es el artificio cuando ustedes tienen sistemas empotrados. ¿Ok? Bien, entonces aquí termina la parte teórica. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. ¿Ya? Vamos a ver conmigo algunos ejemplos de aplicación. ¿Les parece tener un receso hasta que yo aliste los ejercicios de unos 15 minutitos, hasta que aliste los dibujos que tengo ahí, para después seguir con el procedimiento? Ya unos 15 minutitos tendremos de receso porque vamos a estar hasta las 9, ¿no? Sin parar hasta las 9. ¿Ok? Entonces, en 15 minutos retorno.